Manso y humilde, y es un tema tan importante que lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera fase y la próxima semana vamos a hablar todavía sobre este tema. De hecho, estos temas tienen una continuidad. La semana pasada habíamos hablado del orgullo y esto tiene que ver muchísimo porque es lo opuesto, ¿no? Lo que Dios quiere que seamos mansos y humildes. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Dios, te damos tantas gracias, Señor. Entregamos, Señor, este valioso tiempo, Señor, para ti, para que tengamos luz y dirección en nuestro camino. Queremos ser instruidos en tu palabra. Queremos ver tu gloria. Abre nuestros oídos. Quita toda distracción, Señor, en medio de nosotros. Queremos aprender a ser mansos y humildes, Señor, como nos enseñó Jesús. Y así el carácter se transforme. Espíritu Santo de Dios, toma control de esta casa, de esta clase, Señor. Controla el internet desde la fuente a cada casa que está conectada, Señor. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. Te invitamos a que seas nuestro invitado de honor, nuestro invitado especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues todas bienvenidas. ¿Cómo están? Esperemos que bien y esperemos que estemos bien a pesar de tantas adversidades, como decía Berta, ¿no? Hace un momento, que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. A veces salimos de un problema de un tipo y nos metemos en otro y no nos metemos, nos meten. O sea, realmente los problemas llegan así. Pero bueno, a pesar de todo, nosotros somos mujeres de fe, somos hombres de fe. Y somos personas que creemos y la esperanza que hay cuando nosotros tenemos pruebas y tribulaciones es que sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y a Él podemos acudir, a Él podemos clamar y Él siempre nos va a dar el respaldo que necesitamos. El verso clave de esta semana está en Mateo 11:29 y dice así la palabra de Dios: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es una esperanza, esta es una promesa hermosa. Llevar mi yugo significa las cargas, las pruebas, todo lo que nos pasa tenemos que sobrellevarlo, ¿no? Y tenemos que aprender de Jesús, que fue manso y humilde, a pesar de todo lo que Él vivió, a pesar de todo lo que Él sufrió, a pesar de todo lo que Él padeció, no dejó de ser humilde. Entonces dice que aprendamos de Él, que fue manso y que es manso y humilde de corazón. Y si nosotros hallamos esta característica para aplicarla a nuestras vidas, entonces hallaremos descanso. A pesar de las situaciones que estemos viviendo, vamos a encontrar descanso. Recuerda ese pasaje tan importante que lo hemos repetido tantas veces, donde dice el Señor: deposita tus cargas en mí, que yo te haré descansar. O sea, cualquier carga, cualquier problema de los hijos, del marido, de tu casa, de tu hermano, de tus padres, cualquier problema que tú estés viviendo, dice la palabra de Dios: deposita tus cargas en mí, que yo te haré descansar. Y sabes una cosa, cuando llegan las noticias, cuando llegan las pruebas, te tambalean. Y te tambalean porque somos carne. Somos seres humanos y por supuesto que nos ponemos aprensivos, por supuesto que nos ponemos nerviosos, porque somos carne. Pero en el momento en que estamos padeciendo y sufriendo, dice la palabra de Dios que busquemos de alguien. ¿Me explico? En este caso, nosotras podemos buscar ayuda de nosotras mismas, no vivir las pruebas solas.
¿Me entiendes? Cuando tenemos una prueba, sabemos que tenemos que buscar y acudir a los hermanos que están cerca, ¿me entiendes? Que son de buen testimonio, para que ahí haya la fuerza que tú y yo estamos necesitando. ¿Sí me explico? Así que le doy gracias a Dios por este grupo, le doy gracias a Dios por estos corazones dispuestos, ¿no? En la iglesia, en Centro de Vida Lomas, ahorita estamos orando por los jóvenes y hay una lista de más de 500 y pico de jóvenes ya. Entonces, lo que están haciendo los líderes es que estamos dividiendo esos 500 y pico en grupos de 30 personas y cada una de nosotras tenemos intercesión. Así que yo les invito también que así con Mirna, nos pongamos de acuerdo, porque una necesidad muy grande que tenemos nosotros es orar por los hijos y las hijas. Entonces podemos, Mirna sigue llevando la oración principal sobre los jóvenes, pero vamos a sumarnos con Mirna y que se repartan esos no sé cuántos son, Mirna, ¿cuántos jóvenes son? 120 por ahí. La cantidad de jóvenes que sea, que tengamos escritos nosotros, dividirlo entre cada una de nosotras, de tal forma que estemos orando por nombre y apellido. ¿Sí me explico? Entonces, si tú tienes una necesidad particular, como estaba hablando Berta ahorita sobre su hija Nancy, entonces que diga específicamente sobre qué necesidad quiere que oremos, y la persona que le corresponda orar por Berta, pues va a orar específicamente por esa necesidad particular que está necesitando. Valga la redundancia. ¿Sí me están captando? Y así seguimos el ejemplo que nos está dando pues la iglesia, ¿no? O sea, porque nosotros somos imitadores de la iglesia para que realmente podamos solventar esto. Entonces, nosotros somos varias intercesoras. Entre todas nuestras intercesoras podemos separar, ¿no?, la cantidad y orar en casos de que sea algo muy fuerte, pues vamos a echarle la vaca a todas como hemos acostumbrado, ¿sale? Cuando sean situaciones muy graves, pues vamos a interceder todas, como hemos estado haciéndolo. Bueno, pues entonces, dice el verso clave: llevad mi yugo, llevad mi carga sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Somos mansos y somos humildes, así como Jesucristo fue manso y humilde, para que así tengamos descanso en medio de estas tribulaciones, en medio de estas pruebas, en medio de estas situaciones tan difíciles. Estamos en la lección número 21, correspondiente a este año 2022, y el tema de hoy es manso y humilde. Lo opuesto al orgullo, la semana pasada habíamos hablado la semana pasada habíamos hablado del orgullo. Orgulloso yo, orgullosa yo, ¿se acuerdan? Pues esto viene siendo una continuidad, porque lo opuesto al orgullo es el tema de hoy, que es manso y humilde. Y estos síntomas de orgullo, de terquedad, de soberbia, de altanería, afectan tanto a los seres que amamos. O sea, ¿quiénes son los más afectados cuando alguien está en bronca, echando gritos por todo, enojándose de todo? Pues con los más cercanos. ¿A quiénes estamos lastimando? Pues a los más cercanos, ¿me entiendes? Sí, normalmente son lastimadas las personas que están cercanas. Ahora, nosotros tenemos que tener luz, porque la palabra de Dios nos da luz y nos da dirección. Y entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, que un hijo o una hija o un marido está con síntomas de orgullo, de terquedad, de soberbia, de altanería, y que están afectando el ambiente familiar o que están afectando el entorno familiar, lo más importante es que no perdamos la gracia. Nosotros obtenemos la gracia, que es un favor inmerecido por parte de Dios, pero también como hijos de Dios, imitadores de Jesús, nosotros también tenemos que otorgar esa gracia a los que están a nuestro alrededor. Y cuando tú te das cuenta que ellos están fallando en alguna situación, o sea, tienes que tener esa gracia de igual forma. ¿Me entiendes?
que aunque no es condicionada la gracia que Dios nos da, esta gracia nosotros a veces perdemos los efectos de la gracia simple y sencillamente por el carácter. ¿Me explico? O sea, el carácter que no nos permite que tengamos una comunión con Dios, esto hace que muchas veces se frene esa gracia que Dios ya te quiere otorgar. Vamos a ver el objetivo de la lección. El objetivo de la lección es aprender de la humildad y la mansedumbre del Señor Jesucristo, de manera que nuestro carácter vaya conformándose cada día más al de Él. O sea, nosotros tenemos el ejemplo de Jesús y tenemos que tratar de imitarlo, ¿me entiendes? Tenemos que tratar de parecernos más cada día, y que la gente que está a nuestro alrededor se dé cuenta que tú traes luz, ¿me entiendes? Que tú traes luz. O sea, que si te atacan, o sea, que si alguien te agrede, tú no correspondas, no te enganches, ¿me entiendes? O sea, tú no te alteres, tú tienes que tener la mansedumbre y la humildad que Jesucristo nos enseñó. Entonces, nuestro yo debe de estar manso, nuestro yo debe de estar humilde, y esto es una batalla continua contra nuestra carne. Es una batalla continua contra nuestra carne. El Señor debe de ser quien mande y quien gobierne tu vida y mi vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Como el Señor Jesús es nuestro Maestro en humildad y en mansedumbre, sabemos cuán dañino puede ser el orgullo, cuán dañino puede ser la rebeldía, la terquedad, porque frena ese derramamiento de la gracia. Y no es porque Dios te la quiera quitar, ¿me entiendes? Sino porque nosotros estamos bloqueando a través de la agresión, a través de la carne, nosotros estamos bloqueando que la gracia llegue a nuestros corazones. Entonces, Dios se opone al soberbio. O sea, si tú estás en una actitud de soberbia, Dios se opone. O sea, a Dios no le agrada esa actitud. Pero da gracia al humilde. En cambio, si tú te comportas con humildad, Dios te va a respaldar a ti que eres manso y humilde de corazón. En Proverbios 3:34 dice: Dios se burla de los burlones y ayuda a los humildes. En la traducción del lenguaje actual, así está la traducción, dice eso: Dios se burla de los burlones. A Dios no le gusta la burla. Y nosotros tenemos que ser imitadores de eso, no nos enganchemos con los burladores también. A veces vamos a reuniones y hay alguien que es muy burlón y que siempre se pasa mofando de los demás y todo el mundo le hace risas en coro y jajaja, como que si fuese gracioso. No te enganches con eso. Dios dice que se burla de los burlones, pero ayuda a los humildes. Punto número 1, la humildad es Jesucristo. Es la mayor característica que tiene Jesucristo, es su humildad. En Filipenses 2 del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice la palabra de Dios, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, Él es Dios, pero Él se despoja de eso que le corresponde, de esa autoridad que tiene, de ese gobierno que tiene. Él se despoja y se hace siervo. ¿Y sabes para qué se hace siervo? Para servirnos a ti y a mí. Hecho semejante a los hombres, o sea, que se parece ya a la carne humana, o sea, a ti y a mí. Y estando en la condición de hombre, fíjate, no solamente se despoja, sino que una vez que ya se despojó, cuando ya está en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El verso 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, dice, en los cielos
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. O sea, Dios lo enalteció. La gracia viene escondida en la obediencia. O sea, tenemos que descubrir esa envoltura, por lo que realmente tenemos que llegar a lo más profundo. Es de sabios pasar de alto la ofensa. Cuando tú recibes una ofensa, no te enganches. No te enganches en la ofensa, porque entonces ahí empezamos a tener raíces de amargura, falta de perdón y una serie de problemas y situaciones precisamente por engancharnos a eso. En Mateo 24, del 45 al 47 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, Dios quiere encontrarnos como siervo fiel, como siervo prudente, el cual el Señor nos pone sobre nuestras casas para que demos alimento a otros. O sea, lo que nosotros recibimos por gracia de parte de Dios, tenemos que compartirlo. Ese es el propósito. El consejo que Dios nos da es mantenernos mansos. Lo que hablas con tu boca es el alimento que tú vas a entregar a otras personas, a las personas. Recuerda lo que dice Proverbios: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué tú estás lleno? Porque de lo que tú estés lleno, eso es lo que tú también vas a compartir. Dice que la verdadera nobleza del reino de Dios se manifiesta y se cumple a través del servicio. Sirvámonos los unos a los otros. Gracias a Dios de verdad por este grupo, porque aquí hay un deseo de servicio impresionante. O sea, ponemos nosotros una necesidad y hay una empatía, hay un corazón dispuesto, hay un amor entre nosotras, que cuando nosotros ponemos una necesidad, todo el mundo acoge esa necesidad como propia. Y eso es parte del servicio, y eso es parte de lo que Dios quiere que hagamos tú y yo. Y eso es parte también de ser manso y humilde de corazón. Fuimos creados a imagen de Dios, y el Rey Jesús es el máximo exponente de la realeza celestial. Y nosotros no podemos hacernos ni a la derecha ni a la izquierda. Nuestro distintivo como discípulos debe ser nuestra humildad y nuestro servicio. Entonces seamos humildes y seamos servidores. Punto número 2. Vámonos a la humildad y gracia que van de la mano. La humildad tiene que ir de la mano con la gracia. Y esto vamos a reflejarlo con Santiago 4:6, que dice: pero el que da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, la humildad y la gracia están de la mano. Al que le cree, o sea, tú le crees, yo le creo. Dice que al que le cree, entonces somos personas mansas, somos personas humildes. ¿Por qué? Porque estamos siendo moldeados por Él. Sin la gracia de Dios fluyendo en nuestras vidas copiosamente y diariamente, no habrá habilidad de poder avanzar en su reino. La gracia no es solo un favor inmerecido, porque hemos dicho muchas veces que la gracia es un favor inmerecido, pero la gracia va más allá. La gracia es la fuerza que nos sostiene en el camino a la victoria. La gracia es que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, Dios nos sostiene. ¿Somos nosotros agraciados o somos nosotros desgraciados? ¿Sabes? Una persona agraciada es una persona obediente, y una persona desgraciada es una persona en desobediencia, en soberbia. Entonces, ¿tú cómo te consideras? ¿Agraciado o desgraciado? Entonces, la humildad reconoce su dependencia total de Dios. Nosotros tenemos que depender total y absolutamente de Dios. Todo éxito en cualquier área de tu vida debe llevarnos a darle la gloria a Dios. Tenemos que siempre enaltecerlo, ser humildes nosotros y darle toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza a Él, porque Él se lo merece.
Vámonos a Apocalipsis 4, del 9 al 11, que dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se pondrán delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Las coronas son todas aquellas cosas que tú te ganas, ¿no? O sea, el Señor te va a recompensar por todo lo que tú hagas para sus hijos sobre la tierra. Entonces tú te vas a dar, el Señor te va a dar coronas, pero esas coronas tú mismo se las vas a regresar a Él, porque Él es el que tiene toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Nosotros nos tenemos que sentir por satisfechos que nos diera ese reconocimiento, pero realmente cuando nosotros obramos y trabajamos para la obra de Dios, lo hacemos sin estar pensando en qué es lo que vamos a recibir. El Señor es digno de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque tú creaste, Señor, todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Dios quiere derramar abundante gracia sobre nosotros, así que si no estamos viéndola, reflexionemos sobre cualquier actitud de soberbia. Cuando nosotros tenemos autosuficiencia, cuando nosotros pensamos que no necesitamos de nadie más, cuando nosotros queremos resolver absolutamente todas las cosas, caemos en esa autosuficiencia y eso es soberbia. Que eso nos detiene el favor inmerecido de la gracia, o sea, estamos nosotros deteniendo eso que Dios quiere ya darte a ti y a mí. No sigamos estancados, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre cómo fluye su gracia en nuestras vidas. Nosotros queremos que el Espíritu Santo sea el que fluya en ti y en mí. Y la soberbia se manifiesta también a través de la duda, ¿sabes? Yo no sabía esto, pero la verdad es de que al reflexionar sobre este tema, me di cuenta también de que efectivamente la soberbia se manifiesta a través de la duda. Porque si tú estás dudando de algo, o sea, le estás pidiendo a Dios, pero lo estás dudando, tú estás frenando esa gracia que quiere Dios derramar sobre ti, sobre mí. Pero entonces la soberbia no está permitiendo que eso se derrame. ¿Sabes qué otro problema tenemos? La incredulidad. La incredulidad también frena esa gracia, ese favor inmerecido, eso que Dios quiere otorgarte. El temor, ¿sabes? ¿Sabes una cosa? Que cuando tú tienes temor te paralizas. Y entonces en el momento en que tú te paralizas ante un temor, ¿qué pasa? Pierdes la gracia. Porque la gracia es ese favor inmerecido. Pero cuando tú estás atemorizado y estás aferrado al temor, endiosas el temor. Y entonces el temor se apodera de ti y llega un momento en que, ¿no te ha pasado? Cuando sientes temor que te bloqueas y te paralizas y ya no actúas. Entonces todo esto es soberbia. Y por supuesto, toda rebeldía franca a su palabra, al seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Tenemos que dejar de hacer las cosas a la manera nuestra. Tenemos que dejar de pensar que nosotros tenemos la verdad absoluta. Tenemos que dejar de hacer eso. No estando dispuestos a rendirnos a Dios, tenemos que rendirnos a Dios. Tenemos que realmente entregarle todo a Él. Problemas y gratificaciones, todo, lo bueno y lo malo, todo. Vámonos a Efesios 1, del 6 al 8, que dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia, Dios es tan rico en bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Perdonó nuestros pecados, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y todo el entendimiento, dice la NTV. O sea, qué impresionante, ¿no? O sea, Dios es tan grande, tan abundante en todo, que solamente tenemos nosotros que creerle para darnos cuenta que realmente no hay nada imposible para Él. No hay problema que Él no pueda superar, ¿me entiendes? No hay enfermedad que no pueda curar. Dios está al pendiente de nosotros. Dios quiere que vivamos una vida del reino.
Dios quiere que realmente creamos en su palabra. Dios quiere que nuestras vidas sean transformadas, que el dolor se vaya. Dios quiere corregirnos. Y muchas veces cosas suceden para que nosotros entremos al aro donde no hemos querido, por soberbia, por orgullo, por creer que nosotros tenemos la verdad. Punto número 3. Humildad. ¿Qué es humildad? Humildad es un estado de dependencia total del Señor. ¿Cuántos quieren ser humildes el día de hoy? Humildad es un estado de dependencia total. Queremos ser dependientes totalmente de Dios en todas nuestras cosas. Es la actitud y la decisión de querer confiar, de creerle en totalidad lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Pero ¿sabes una cosa? La humildad nos brinda descanso. Cuando tú y yo somos humildes, descansamos en el Señor, porque nosotros no estamos tratando de controlar todas las situaciones. Esta sola explicación debe provocar en nosotros el deseo de humillarnos ante el Todopoderoso, quien nos librará de todo temor. ¿Estás viviendo un tiempo de temor? ¿Estás viviendo un tiempo de angustia? Él te va a librar de todo temor, de toda angustia, cualquiera que sea la circunstancia actual. Y ¿sabes una cosa? Cualquiera que sea la dificultad. O sea, no importa que sea algo grave, porque Dios es el Dios todopoderoso. Él puede absolutamente todo. Y cuando nosotros dependemos de Él, la vida de Cristo empieza a fluir de manera continua en ti y en mí, en forma incesante, en forma constante. Y en esa dependencia se quitan todos los obstáculos y empezamos a disfrutar de una mayor comunión con Él. Y su voz y sus planes nos van siendo revelados. ¿Cuántos de nosotros de verdad hemos tenido esa comunión con Dios cuando tú escuchas, cuando Él te habla? O sea, cuando tú tienes esa comunión, cuando tú tienes esa cercanía, puedes experimentar que Él te dirige. A veces audiblemente, a veces te habla a través de la palabra, a veces te habla a través de un siervo, a veces te habla a través de tu esposo o de tu esposa, a través de un hijo. O sea, tenemos que estar sensibles cuando Dios nos habla. Aprender a escuchar su voz. Y entonces sus planes nos van siendo revelados. ¿Tú quieres conocer cuáles son los planes que Dios tiene para tu vida? Porque sabes que cada uno de nosotros tenemos un plan. O sea, Dios de verdad es tan amoroso que en forma personal y particular ha diseñado un plan para tu vida. Ha diseñado un plan para la vida de cada uno de tus hijos. Por eso es que podemos personalizar las oraciones, no englobarlas. Porque ¿sabes qué? Dios no te engloba a ti y a mí. Por eso es importante que oremos por nombre y apellido. Por eso es importante que personalicemos la oración de cada uno de los hijos. ¿Sí me explico? Porque así nos trata Dios, y como Jesús así nos trata, como Dios nos trata, nosotros tenemos que tratar a nuestro prójimo de igual forma. En Juan 5, del 19 al 20 dice: respondió Jesús y les dijo, de cierto, aquí viene una verdad revelada. Y cuando hay una verdad, viene una afirmación, porque dice, de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Tú y yo no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino lo que ve hacer del Padre. Nosotros somos imitadores del Padre, ¿me entiendes? Entonces, así como Dios nos trata a cada uno de nosotros en forma personal, dice que nos planeó nuestro cabello, cuántos cabellos íbamos a tener sobre nuestra cabeza, planeó nuestro color de piel, planeó nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra estatura. Todo fue planeado perfectamente por Él, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que vemos que el Padre hizo, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y si te fijas, estaba yo viendo unas fotografías de mi hija chiquita hace poco, y estaba yo viendo que estoy sentada en una posición y la niña me está volteando a ver y está imitando mi posición y la está haciendo.
Es una tontería lo que les estoy diciendo, pero es parte de la imitación de los hijos. O sea, siempre nos quieren imitar en todo. Me mandaron a llamar del kinder una directora cuando mi hija mayor estaba en el kinder y me dice, Xiomara, me dice, quiero felicitarte, dice, pero estamos asombrados con tu hija. Yo tenía tanta comunión con mi hija cuando estaba tan chiquita, pero que me la llevaba yo hasta al trabajo, ¿no? O sea, como yo tenía un negocio, me la llevaba al negocio y ahí estaba yo todo el tiempo con ella y tenía una cadena de escuelas de computación. Y entonces mi hija me escuchaba, la ponía yo al ladito mío del escritorio a dibujar o a hacer sus tareitas o cositas así, pero ella estaba escuchando cómo hablaba su mamá. Y me decían en el kinder, es que habla con protocolo. ¿Me entiendes? Me escuchaba a mí hablar en la forma como yo hablaba al desempeñar mi trabajo y entonces ella adquirió ese vocablo, ese léxico y empezó a hablar de la misma forma que escuchaba que su mamá estaba hablando. Entonces, esto es parte de lo que dice Juan 5, donde nos dice que nosotros vamos a hacer lo que el padre o la madre nos hace, ¿no? Vamos a ser imitadores. Entonces, esto es muy peligroso también, porque entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Me explico? Si estás dando un ejemplo correcto, gloria a Dios, pero si estás dando un ejemplo incorrecto, tus hijos también van a imitar lo incorrecto. ¿Me entiendes? Dice el verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esta es la enseñanza de parte de Dios. Dios, todo el conocimiento que Él tiene, quisiera compartirlo con nosotros. Y por eso es que nos dejó la Biblia. Por eso nos dejó la palabra de Dios, porque nos ama tanto que nos quiere sabios, que nos quiere prudentes y nos deja ese legado para que nosotros absorbamos de la palabra de Dios todo lo que necesitamos absorber. Vámonos a Juan 12 del 49 al 50 que dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y este es un ejemplo de humildad, este es un ejemplo de sumisión de parte de Jesús. ¿Me entiendes? Pero tú y yo tenemos que ser imitadores de Jesucristo también. Entonces, todo lo que Él ha hablado y todo lo que nos enseñó que hizo, nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Que todo lo que nosotros hablamos es lo que el Padre nos ha dicho. ¡Wow! ¡Qué maravillosa invitación la que nos está haciendo el Señor para aprender su mansedumbre, para aprender de su humildad! Tomemos su actitud, ese sentido que hubo en Cristo Jesús y despojémonos de todo orgullo, despojémonos de la independencia, ¿sabes? Que esto es pecado también, el querer actuar nosotros a nuestra manera sin tomar en cuenta a Dios. Esa independencia Dios no la quiere, porque es una actitud rebelde, porque es una actitud de desconfianza, porque es una actitud de temor y de autosuficiencia. La autosuficiencia no es buena, necesitamos depender de Dios en todo. Movámonos a acercarnos a Dios para rendirle nuestra vida por amor y someternos a su buena voluntad. La buena voluntad de Dios es siempre buena, dice la palabra, es agradable y es perfecta. Entonces hagamos la voluntad de Él. La humildad hará desaparecer el orgullo, que es el sustrato de todo pecado y de toda maldad de la humanidad. El ego, el deseo de ser tu propio Dios, Dios con minúscula, nos lleva a la autoexaltación. Tenemos que tener mucho cuidado porque siempre caemos en eso, nos autoexaltamos. Nosotros somos yo, mí, me, conmigo, ¿no? Lo que les había dicho, quitemos de ese léxico ya de nuestro vocabulario. Muchas veces actuamos también para autocomplacernos.
todo lo que a ti te gusta, quieres autocomplacerte. Y entonces tienes una independencia. Y entonces nos estamos dejando llevar por el engaño y la desobediencia. Y la confianza en la carne o en el mundo inevitablemente va a fracasar. Así que tú y yo tenemos que estar claros de eso. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, no te dejes llevar por tu carne. ¿Cómo vamos a activarnos? Vamos a reconocer la necesidad que tenemos de humillarnos ante Dios, de humillarnos ante Él. Cristo quiere mantenernos unidos a Él todo el tiempo. El yugo puesto sobre la cerviz del animal es el yugo. Cuando estamos hablando del yugo, como decía el verso clave, llevar mi yugo, el Señor se compara como un animal de carga que es enyugado y por su amo para prestar un servicio, y entonces el yugo es puesto sobre la cerviz del animal y no tiene posibilidad de moverse solo. Algo así es lo que nosotros tenemos que buscar, tener esa relación con Dios de tal forma que estuviéramos como pegados a un yugo, ¿no? Para no poder realizar nosotros las acciones con libertad, sino que estemos dejándonos conducir por Jesús. ¿No te parece que eso sería adecuado? Entonces Cristo quiere mantenernos unidos a Él. Tenemos que mantenernos vigilantes para tener a raya el orgullo. El secreto está en Filipenses 2, cuando Jesús se despojó a sí mismo. Así tú y yo tenemos que despojarnos del orgullo y de querer gobernar, de tener siempre la razón, de querer controlar la vida de todos. Porque a veces en eso caemos también, queremos controlar la vida de todos. Fíjate en esto, aunque a veces tengas la razón, fíjate nada más lo que te voy a decir, aunque a veces tengas la razón, no tienes derecho tú a imponer nada, controlando o queriendo cambiar a los demás. Qué fuerte, ¿no? Fíjate, aunque sea una verdad que está en la Biblia, vamos más profundo. Aunque sea una verdad que está en la Biblia y lo que tú estás diciendo es la verdad revelada en la palabra, recuerda que Dios nos da libre albedrío y no podemos ser más nosotros que Dios, porque nosotros cuando controlamos las cosas queremos ser más que Dios. Entonces Pili decía esta semana que el regalo de la gracia viene escondido en el paquete de la obediencia, y estoy totalmente de acuerdo en eso. O sea, el paquete de la gracia está escondido en la obediencia, es decir, Dios nos quiere dar algo, pero para obtenerlo tenemos que obedecer. Y no vamos a ver ese regalo porque nos cuesta obedecer. Un ejemplo podría ser que alguien te hizo algo y te dijo algo que te dolió muchísimo. Y estás decepcionada, estás enojada, estás irritada y entra en ti el orgullo que fue lastimado. Entra la terquedad en ti. ¿Cómo puedes vencer esta situación? Siguiendo el ejemplo de Jesús, que fue manso y humilde de corazón. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:11. Es de sabios pasar de alto la ofensa. No te enganches. No te enganches con la ofensa que alguien te dio. ¿Por qué? Porque la ofensa produce mucho daño. La ofensa te va a producir muchísimo daño. Y la ofensa te trae amargura, te trae rencor, te trae falta de perdón. Y todo esto detiene la gracia que Dios te quiere dar. No porque Él la quiera detener, sino porque la palabra que Él nos dio es abundante, pero solo que la gracia está envuelta en la obediencia. Y como no nos gusta obedecer, imagínate, un regalo con una envoltura fea, pero que cuando lo abres, porque obedeces, viene esa gracia maravillosa que Dios te quiere dar, y donde obtenemos la palabra que debo de obedecer. ¿Me entiendes? ¿Dónde podríamos encontrar esa palabra? Porque dices tú, sí, estás hablando muy bien, pero ¿en qué me baso? ¿Dónde puedo obtener esa palabra que yo debo de obedecer? Está en la Biblia.
¿Me entiendes? ¿Está claro? Otro ejemplo podría ser, mira, a las personas que nos han dado a veces diagnósticos médicos. Estás sintiendo todos los síntomas de una enfermedad. Tienes dolores, tienes malestares, pero la Biblia dice que ciertamente Jesús se llevó las enfermedades en el madero. Entonces el regalo de la gracia está envuelto en la fe. Y entonces si tú lo crees, te apropias de esa bendición, de esa promesa, y entonces esa palabra es tuya. Y viene tu sanidad, ¿no? En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe. Y por ello muchos se contaminan. Así que tú y yo debemos de perdonar, así como Él me perdonó. Porque si tú no perdonas, te pones arriba de Dios. Recuerda que por eso Satanás fue arrojado del cielo, por esa soberbia. ¿Por qué viene la amargura? Por la ofensa, por la falta de perdón, por el resentimiento, por la gritería, por el maltrato. Por eso no pertenecemos nosotros o no dejemos tener una raíz de amargura que nos estorbe para recibir la gracia. Y además, si tú perdonas, la gracia te alcanza. No solamente te alcanza a ti, sino que también alcanza la gracia al ofensor, a la persona que te agravió. ¿No es maravilloso esto? Que no solamente te quedas tú con eso, sino también puedes compartirlo con otros. Por eso checa tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estás hablando tú? Jesús nos dio una eterna redención, una eterna herencia. En Hebreos 9:12 dice que por su sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo recibido eterna redención. Y en el verso 14 habla que la sangre, mediante el Espíritu eterno, se ofreció sin mancha a Dios para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, si nos amargamos, perdemos la redención. Es como si recibieras una herencia y no vas con el notario a cobrarla. ¿Sabes que los cristianos celebramos la muerte de Cristo? ¿Tú la celebras? Yo sí la celebro. Porque sin muerte no hay herencia. ¿Me explico? Sin muerte no hay herencia. Murió y resucitó para que también yo muera y resucite a la vieja naturaleza. Tú y yo debemos de resucitar a la vieja naturaleza, al egoísmo, al orgullo, al pecado, así como Jesús. Y podemos hacerlo porque tenemos al Espíritu eterno, tú y yo. Tenemos redención eterna y tenemos herencia eterna y tenemos gracia eterna. Todo eso es para ti y para mí. Entonces en la activación dice: reconozcamos la necesidad de humillarnos, de ponernos humildes ante el Señor y permitamos que nos muestre las áreas donde no nos gobierna Él. Pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre toda actitud independiente, toda actitud orgullosa, toda autosuficiencia, toda actitud mundana o hostil, incluso contra Dios. Y recordemos que para ser salvos, reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Lo recuerdas? Esta humildad con que lo hicimos nos la otorgó el propio Señor para derramar su gracia salvadora y para perdonarnos de todo pecado. Vamos a Efesios 2 del 8 al 9, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Entonces, por su humildad, el Señor Jesús pudo obtener nuestra redención. Él nos enseña y nos participa de su humildad, porque con ella mantenemos la victoria sobre el soberbio Satanás y sobre el viejo y rebelde hombre carnal. Tenemos que hacer a un lado todo esto que no viene de Dios. Tomemos su ejemplo de redención y dependencia total al Padre para que su obra siga realizándose en nosotros.
Su humildad nos salvó y continúa perfeccionándonos a su imagen y semejanza. Tenemos que irnos pareciendo cada vez más a Él. Y cerramos con Santiago 4, del 8 al 10, que dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Esto del doble ánimo, tenemos que tener mucho cuidado. A veces estoy, a veces no estoy, a veces asisto, a veces no asisto. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él te exaltará. Vamos a orar. Gracias, Dios, una vez más, Señor, por este alimento que el día de hoy nos has dado. Hoy queremos, Señor, reafirmar que queremos renunciar al orgullo, Dios. Queremos reconocer que las obras muertas que hacemos, Señor, que no nos van a llevar a nada bueno. Padre, te pedimos perdón por sentirnos superiores, porque somos a veces autosuficientes. Creemos, Señor, tener la razón siempre. Queremos controlar a todos los cercanos, queremos controlar, queremos manipular. Pero tú eres un gran ejemplo, Señor, de lo que es ser humilde. Y de ti, Señor, queremos aprender el día de hoy que tú fuiste manso y humilde de corazón, de corazón. Queremos ser humildes también y mansos de corazón nosotros, Señor. Inúndanos, Señor, de tu gracia que nos salva. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Y tu gracia se desborda. Gracias, Señor, porque nos has amado tanto, Señor, que no escatimas haberte dado todo tú, Señor, y llegar hasta la muerte de cruz, para darnos una vida diferente. Padre, te pedimos perdón, Señor, por el orgullo, por la soberbia. Te pedimos perdón por cuántas veces te hemos fallado, Dios. Y te damos gracias porque cada viernes, Señor, tenemos un recordatorio de tu verdad. Y con ese recordatorio de tu verdad, tú quieres llevarnos a otro nivel. Quieres llevarnos, Señor, a vivir el reino de los cielos, Señor. Gracias por tanto amor derramado, Señor, hacia nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús entregamos nuestras vidas, cuerpo, alma, espíritu, Señor. Y ayúdanos a ser mansos y humildes como tú, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.